Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer las casitas de jengibre para el adorno que quiero hacer. Sé que suena raro, pero los estoy haciendo por tutoriales separados para que si te late para hacer los adornos para el árbol o para la corona navideña, tú los puedas hacer y así es más fácil, ¿ok? Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y vean, ya quedaron el copo y la galleta de jengibre, que son los que voy a ocupar para hacer el adorno que les digo. Voy a hacer otro copo de nieve también. Espero que si no estás suscrito le des a la campanita para que te avise cada vez que llegue un nuevo tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tejer la casita de jengibre, ahora sí. Una disculpa que en el otro no la tejí, pero es que dije, bueno, de todos modos los tengo que hacer los tres, pero vamos a usar los mismos colores, el de mostaza y el blanco, ¿ok? Y voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. Del gancho es el número 5. Vamos a comenzar. Voy a necesitarlo ahora sí los pompones pequeños. Voy a ver si no se ve. Yo creo que se los pongo en blanco para que haga el contraste, pero no tan fuerte. Y vamos a ocupar estos pompones pequeños. Voy a ver si estos son un poquito más grandes, pero ahorita se los digo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Ok, miren. Ya hemos hecho la estrella, la galleta, entonces, ahora vamos a hacer la casita. No es la estrella, es un copo. Ok, la casita la vamos a hacer así. Voy a tejer con el mostaza. La casita, a diferencia del copo, que le puse 2 caras, en la casita no. No se preocupen, ahorita les enseño primero a hacer la base y luego les enseño a bordar, pero en la de atrás va a ir plana, o sea, no va a ir con nada, ¿ok? Entonces, vamos a hacer entonces 2 veces esto. Vamos a tejer 15 cadenas más una, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, más una. A partir de la segunda cadena, tejo 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, 4, 5, 6, 7. Ok, en la vuelta 2, giramos el tejido y subo con una cadena y tejo 15 puntos bajos. Así lo vamos a hacer de la vuelta 2 a la vuelta 10, punto por punto. 15 puntos bajos, giro el tejido, subo con una cadena. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya tejí hasta la vuelta 10. Entonces, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Una cadena y vamos a hacer una disminución, pero a la antigüita. Clavo, clavo y jalo los 3. Tejo 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y tejo una disminución. 1, 1 y jalo completamente. Giro el tejido y en la vuelta 12 hago una cadena, una disminución y luego tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Y jalo. Vuelta 13. Hago una cadena, una disminución, 7 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y una disminución. Ay. Y jalo todo. Giro el tejido. Vuelta 14. Hago una cadena y tejo una disminución, 5 puntos bajos. Ay, espérenme, ¿qué hago? Creo que me picó una arañita. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Vuelta 16. Giro el tejido. ¿O qué era? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vuelta 15. Hago una cadena, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Giro. Ahora sí, la vuelta 16. Una cadena, una disminución, un punto bajo, una disminución. ¿Ok? Vuelta 16. Giro el tejido y subo con una cadena, una disminución y un punto bajo. Y rematamos. Cuando es la parte de enfrente, dejan mucho estambre. Si no lo dejaron, no se preocupen, pueden unirlo después. Pero la de atrás es remate en corto. ¿Ok? Ahorita les enseño a bordarlo. Ok, miren, yo ya rellené esta porque voy a hacer 2 copos de nieves, 2 casas de jengibre y un solo jengibre. Entonces, voy a tomar la fachada donde está el cordón más largo. ¿Qué vamos a bordar? Para hacer esta tirita que va alrededor, vamos a hacer esto. Me voy a un punto de la vuelta de la 1 y de 1 para acá. Y vamos a rodear toda la casita así. ¿Ok? Y entonces hacemos punto atrás a un punto de distancia más o menos de toda la orilla. ¿Ok? Así. Todo esto se tiene que bordar antes de pegar para que nos sea más fácil. Entonces, lo rodeo y regreso. Ok, miren, lo más difícil creo que es donde está el techo. Bueno, y eso relativamente, porque también no es difícil. Miren,
vamos a hacerlo juntas o juntos. Miren, me voy en donde hay un hoyito. Siempre hay un hoyito aquí, miren. Aquí. Y me voy. Me regreso y otro hoyito. Otro hoyito. Y así, ¿ok? Y aquí en la punta, miren. Me giro. Aquí está el punto, nada más que no se ve. Pero, ¿ok? Entonces, así lo hago y regreso. Todo alrededor. Así. Y aquí ya me voy hacia el otro lado. Así. Vean. ¿Sale? Y lo sigo cosiendo. Ok, ya quedó. Miren, ahora vamos a hacer la puertita. En la puertita usé 4 hileras y lo traté de centrar lo más que pude. Miren, este es el centro. Entonces me voy 2 para acá. Miren, son 2, 4, 5. Entre las 5 y las 6 hago la puertita. Y le hago 4 vueltas. No lo iba a hacer así, pero creo que va a quedar mejor así, de punto por punto. Entonces, 3 y 4. ¿Ok? Y luego 3 para acá. Y otra vez 4 para abajo. Ya si tú la quieres hacer como la primera de irte de orilla a orilla, eso es a tu gusto. Voy a hacerla diferente para ver qué tal se ve. Así. ¿Ok? Y entonces, aquí me voy a la parte de arriba y hago esto. Me voy al otro extremo de la puerta y 2 hileras arriba y en la parte del medio paso así el estambre blanco. Y de ahí me voy a la parte de abajo. Aquí. Y luego me voy un punto para acá. Me voy al mismo del medio y me voy del otro extremo. Y hago esto. ¿Ok? Ahora, aquí donde terminé la puerta, me voy 2 puntos. No, me voy un punto al lado. Y agarro 3 puntos y 2 hacia arriba. Y luego hago el cuadrado. Disculpen si no soy muy buena explicando esta parte, pero creo que viéndola me van a entender más. Luego de aquí nos vamos al centro de la ventanita.
y me voy hacia abajo y el centro de el ancho. Así. Rematamos. Y corto. Y así hacemos la ventana del otro lado. Ok. Me voy un punto acá. Ay. Ahí está. 2 hacia arriba. Tres para acá. Y hacemos el cruce. ¿Ok? Entonces, la termino y regreso. Ok. Miren, ya quedó. Pues de las dos maneras se ve bonita. O sea, no sé. Ahora, aquí vamos a hacer su copito de nieve. Me voy 2 vueltas abajo y hago 2, 4. 2, 4. Hago la cruz de 4 por 4. Y entonces, aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer puras V's en las puntas. Ok. Así. Ay, espérenme que aquí la regué. Aquí va, aquí. En el centro. Ahora me voy del otro lado. Así. Otra V. Y hago otra V. Aquí. Y en el centro voy a pasar de aquí al otro lado. Y también del otro lado. Así. Espérenme que jalé muchísimo. Ahí está. Y entonces ya quedó. Lo remato. Y corto. Entonces, ¿qué nos queda? Nada más unir las dos partes. Así. Dejen ensarto. Así. Y entonces dejo uno punto por punto.
así. Todos los lados menos uno para poder rellenar, ¿ok? Este último lo voy a dejar sin unir ahorita para poder rellenar. Entonces, lo unimos así y rellenamos, ¿ok? No mucho para que no quede como esfera, pero vean que quede un poquito gordita, pero no tanto, ¿ok? Eso es al tanteo. Lo hago y regreso. ¿Ven que les dije que le iba a poner pompones? No, creo que ya se vería mal. Entonces, no le puse pompones. Pero si tú quieres ponérselo, es a tu gusto. ¿Sale? Yo los quiero un poquito crudos. O sea, sencillos. No los quiero tan llamativos. ¿Ok? De hecho, estoy pensando combinar el listón dorado y plateado para que se vea bonito. ¿Ok? Tengo cascabelitos en dorado. A ver si también quedan. No sé, estoy viendo. Pero eso lo vemos en otro video, ya que lo una. Y que ya les dé forma de todo. Pero preferí ponerles en individual cada figura para que ustedes las pudieran hacer en individual por si los querían como adornos navideños, para el arbolito, para la corona, para lo que tú quieras, ¿ok? O agregarlo en la guirnalda de galletas. Ahí sí, es a tu gusto, ¿ok? Entonces, lo termino de coser y regreso. Ok. Vean, quedó este lado y entonces por ahí relleno. Entonces, voy a rellenar y voy a empujar de tal manera que quede en las esquinitas bien relleno. ¿Ok? Porque a veces esas esquinas son las que no relleno bien y no queda bien el muñeco. Entonces, así. Ahí está. Y vean. Lo aplasto para que se acomode y ya quedó. Entonces, terminamos de unir. Así. Así. Y rematamos. Así. Yo sé que está muy sencillita, pero a veces hay personas que todavía no le saben muy bien para hacer los patrones, entonces por eso me gusta hacerlos para que aquellas personas que van empezando y no les es que luego no se nos ocurre cómo tejerlo, digo, porque también a mí de repente me pasa. Y vean, ya quedaron las dos casitas de jengibre. Espero que te haya gustado mi tutorial, que aunque sea pequeñito, pero que les guste, que compartan, que se suscriban y que me regalen una manita arriba y un lindo comentario. Espero que te guste. Pero espérenme, otra vez, siempre se me olvida. ¿Cuánto midió? 10 centímetros por 9 no, 10 por 9, sí, 10 por 9. Entonces, espero que te haya gustado. Ahora sí, ya quedaron las 3 figuras. Y espero que te guste mi idea de qué colguije voy a hacer. Eso te lo dejo en otro tutorial. Y regresamos.